George Harrison, el Beatle silencioso, siempre fue conocido por ser un hombre de pocas palabras, reflexivo y sereno, pero que pudo haber llevado a alguien como el de The Beatles con tan solo 5 breves palabras, que ocurrió tras la puerta del estudio en 1969, cuando el nombre de Yoko Ono empezó a sonar en la intimidad de los 4 chicos de Liverpool. Una verdad poco conocida y un momento que cambió la historia de la música para siempre. Exploremos la historia detrás de esa silenciosa pero conmovedora despedida. George era el observador, el guitarrista introvertido que parecía preferir que sus dedos hablaran por él a través de las 6 cuerdas de su guitarra. Pero hay momentos en la vida en que hasta el más calado debe alzar la voz. Y para George ese momento llegó con un nombre que cambiaría la historia de la música para siempre: Yoko Ono. Cuando Yoko Ono entró en el universo sagrado de The Beatles, un espacio hasta entonces hermético y exclusivo para los 4, fue George quien primero sintió el temblor bajo sus pies. Fue él quien, con una honestidad brutal, advirtió a su amigo John Lennon. Fue él quien la confrontó directamente, sin rodeos. Vio el final del camino mucho antes que los demás, como un marinero veterano que huele la tormenta en el aire antes de que el cielo se nuble. El 10 de enero de 1969, durante las tensas sesiones de grabación del álbum Let It Be, algo finalmente se rompió dentro de él. Después del almuerzo, pronunció 5 palabras simples, recogió su guitarra y se marchó. Aquel adiós aparentemente tan casual lo significaba todo. George sabía que The Beatles, como banda, como hermandad, estaban acabados. Para entender la profundidad de ese momento, tenemos que viajar atrás en el tiempo, a un lugar y una época que parecen de otro mundo. George Harrison nació el 25 de febrero de 1943 en una casa minúscula en el número 12 de Arnold Grove, en Wavertree, un barrio obrero de Liverpool. Una casita de ladrillo, tan pequeña que casi se podía tocar ambas paredes extendiendo los brazos, para combatir el frío húmedo y penetrante de Liverpool que se te cala hasta los huesos. Solo había una estufa de carbón. El baño, como era común en las familias trabajadoras de la época, estaba fuera, en el patio trasero. Un lujo en verano, una tortura en invierno. La propia ciudad de Liverpool aún llevaba las cicatrices de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Eran heridas visibles en los edificios y en el ánimo de la gente. Familias como los Harrison tuvieron que vivir con el racionamiento de alimentos hasta bien entrado el año 1954. La comida, la ropa, el combustible, todo era un bien preciado. Crecer en estas condiciones de austeridad podría haber amargado a cualquiera, pero a George le forjó un carácter fuerte y, sobre todo, una humildad que le acompañaría toda la vida, incluso cuando se convirtió en uno de los hombres más famosos del planeta. Pero en medio de esa infancia humilde, su madre, Louise, añadió un ingrediente completamente inesperado y exótico. Mientras estaba embarazada de George, desarrolló una extraña fascinación por la cultura india. Sintonizaba en su radio de onda corta la emisora Radio India, llenando la pequeña casa con los sonidos hipnóticos y melancólicos de los sitares y las tablas. Esto era algo extraordinariamente raro en un lugar como el Liverpool de los años 40, donde la música que se escuchaba era la que llegaba de América o la de los salones de baile locales. Sin saberlo, Louise le estaba dando a su hijo nonato una primera probada de un mundo que definiría su futuro. Mucho antes de conocer a su maestro Ravi Shankar o de pisar la tierra de la India, el espíritu de George ya había sido tocado por la música y la espiritualidad de Oriente. La curiosidad de su madre plantó una semilla que, con el tiempo, germinaría en su amor eterno por la filosofía y la meditación indias. Todo cambió para siempre cuando George tenía unos 12 o 13 años, durante un simple paseo en bicicleta. Mientras pedaleaba junto a la casa de un vecino, escuchó a través de una ventana abierta la canción Heartbreak Hotel de Elvis Presley. El rock and roll era salvaje, rebelde y estaba lleno de promesas. En ese instante la música dejó de ser un simple ruido de fondo. De repente, George vio en ella una vía de escape, una salida a la pobreza y a la monotonía de una vida que parecía predestinada. Aquella canción le hizo sonar con un futuro más grande, un futuro lleno de guitarras, aventuras y escenarios. Fue la chispa que encendió el fuego y le puso en el camino para convertirse en músico. A partir de ese momento, el colegio perdió todo su interés. En el prestigioso Liverpool Institute, sus notas cayeron en picado. Pero mientras él los ve en fracaso, George estaba inmerso en un aprendizaje mucho más importante.
Se zambuló de cabeza en la música de sus héroes, Carl Perkins, Little Richard, Buddy Holly. Se sentía atraído por el sonido vibrante y campestre de la guitarra de Perkins, la energía desbocada y frenética de Little Richard y los ingeniosos y melódicos punteos de Buddy Holly. Mientras otros niños memorizaban fechas y fórmulas matemáticas, George estaba aprendiendo a hackear magia con 6 cuerdas. Sus malas notas no lo frenaron. Al contrario, lo impulsaron. A los 14 años, después de ahorrar cada penique que caía en sus manos, compró su primera guitarra, una Zenith acústica. Aprendió a tocar de oído, escuchando los discos una y otra vez, levantando la aguja del tocadiscos y volviéndola a poner, intentando copiar desesperadamente lo que escuchaba. No tuvo clases ni profesores elegantes. En su lugar, tenía una determinación de hierro. Tocaba hasta que le sangraban los dedos, dominando acordes y estilos que años más tarde le ayudarían a cambiar la historia de la música. Aquella dedicación adolescente no solo lo convirtió en un gran guitarrista, lo hizo valiente, intrépido a la hora de probar nuevos sonidos, como aquel citar que nadie en el mundo del rock se atrevía a tocar. A esa misma edad, 14 años, ocurrió otro evento que cambiaría su vida. En el Liverpool Institute conoció a Paul McCartney, que tenía 15 años. Se hicieron amigos gracias a su amor compartido por esa música nueva y rebelde que llegaba de América. Eran la noche y el día. George era calado, observador y estaba obsesionado con la técnica de la guitarra. Paul era extrovertido, melódico y rebosaba ideas. Juntos, sonaban con un futuro diferente. Un año después, Paul le presentó a George a un amigo suyo, un chico ingenioso y con fama de rebelde llamado John Lennon. Aquella simple presentación entre 3 adolescentes de Liverpool fue el germen de algo que cambiaría el mundo. En marzo de 1958, con solo 15 años, George se unió a The Quarrymen, la banda de John Lennon, como guitarrista principal. Su juventud era un problema para John, que al principio lo veía como un niño, pero su talento era innegable. Se dice que dejó a John boquiabierto al tocar a la perfección el complicado tema instrumental Raunchy en la planta superior de un autobús. Su legada ayudó a dar forma al sonido de la banda y los puso en el camino que los convertiría en The Beatles. La verdadera prueba de fuego llegó en Hamburgo, Alemania, entre 1960 y 1962. Aquello fue su particular servicio militar. La banda tocaba durante horas cada noche. Vivían en habitaciones diminutas y sin ventanas detrás del escenario, y apenas ganaban lo suficiente para comer. La experiencia fue brutal, pero los curtió. Aprendieron a dominar al público, a conectar entre ellos musicalmente casi sin mirarse. Se convirtieron en una máquina de rock and roll perfectamente engrasada. Cuando regresaron a Liverpool, estaban listos para cualquier cosa. En 1962, tomaron una decisión que conmocionó a sus fans locales. Despidieron a su batería, Pete Best. No fue una decisión fácil, pero sentían que su estilo no encajaba del todo. En su lugar, trajeron a Ringo Starr, un batería con una personalidad arrolladora y un ritmo único que aportó una nueva chispa a su música. Con Ringo a la batería, los Fab Four, los 4 fabulosos, estaban completos. La última pieza del rompecabezas estaba en su sitio. El 9 de febrero de 1964, sucedió algo que América nunca olvidaría. The Beatles salieron al escenario del programa de televisión, The Ed Sullivan Show, y en ese momento, lo cambiaron todo. 73 millones de personas los vieron esa noche. Eso era más del 60% de todos los televisores de Estados Unidos, encendidos para ver a esos 4 chicos de Liverpool. La cadena CBS se vio inundada con 50,000 solicitudes de entradas, a pesar de que solo había 728 asientos disponibles. El país entero todavía estaba de luto por presidente Kennedy, ocurrido solo unos meses antes. The Beatles trajeron alegría, trajeron esperanza. La Beatlemania arrasó el país. La invasión británica había comenzado. Para el 4 de abril de 1964, The Beatles hicieron algo que nadie había hecho antes y que muy pocos han logrado después. Ocuparon los 5 primeros puestos de la lista de éxitos Billboard, Hot 100 al mismo tiempo. En el número 1, Can't Buy Me Love. En el 2, Twist and Shout. En el 3, She Loves You. En el 4, I Want to Hold Your Hand. Y en el 5, Please Please Me. Durante una semana, la mitad de las 10 mejores canciones de América eran suyas. Nadie se acercó a ese récord durante casi 60 años. Aquella semana demostraron que no eran solo populares, eran imparables.
George Harrison el silencioso encontró su propia voz como compositor en 1963. Estando enfermo en la habitación de un hotel en Bournemouth, escribió Don't Bother Me, No Me Molestes. Él mismo la describió como una canción bastante malila, pero para él significó el mundo. Le demostró que podía escribir. La canción apareció en el álbum With the Beatles y sonaba diferente a las canciones de Lennon y McCartney. Era más oscura, más melancólica. Fue un pequeño paso, pero le dio el coraje para seguir escribiendo. Sin embargo, estar en The Beatles no fue fácil para él como compositor. Sus canciones siempre eran relegadas a un segundo plano. La mayoría de los álbumes solo tenían 2 o 3 temas de Harrison. A finales de los 60, tenía tantas canciones acumuladas que, según se cuenta, le mostró al productor Phil Spector literalmente cientos de ellas. Clásicos como All Things Must Pass o Isn't It a Pity nunca encontraron un hueco en los discos de The Beatles. Se sentía atrapado. Durante las sesiones de Let It Be, la situación se volvió insostenible. Se marcó. Cuando regresó ya nada fue igual. Su álbum en solitario de 1970, All Things Must Pass, finalmente le mostró al mundo el torrente de creatividad que había mantenido reprimido durante tanto tiempo. Pero no solo su música lo distinguía. En 1965, mientras filmaba la película Help, escuchó por primera vez el sonido de un sitar en el set de rodaje. Quedó fascinado. Compró uno y lo usó en la canción Norwegian Wood. Aquella canción lo cambió todo. Fue la primera vez que un sitar aparecía en una canción de pop occidental. El sonido era nuevo, misterioso, exótico. Otras bandas lo imitaron. Pronto se escuchaban sitares en canciones de The Rolling Stones, The Byrds y Donovan. Conocer al maestro del sitar Ravi Shankar en 1966 cambió la vida de George aún más profundamente. George era una estrella de rock de Liverpool. Ravi era un venerado maestro indio. Venían de mundos diferentes, pero conectaron a un nivel profundo. Ravi vio la seriedad y el respeto con que George se acercaba a su música y a su cultura. George vio en Ravi a un guía espiritual. Se convirtieron en maestro y alumno, y su vínculo creció hasta convertirse en una amistad que duraría toda la vida. En 1968, George lideró a The Beatles en un viaje a la India. Se alojaron en un ashram en Rishikesh para aprender meditación trascendental con el Maharishi Mahesh Yogi. Buscaban paz y respuestas. Escribieron 48 canciones en solo unas pocas semanas, en lo que fue el periodo más creativo de sus vidas. Pero también fue el principio del fin. Las tensiones surgieron. John se volvió inquieto. La estricta rutina los desgastó. Luego vino el escándalo. Se marcharon de la India enfadados y desilusionados. George seguía creyendo en la meditación, pero el episodio lo dejó con un sabor amargo. El viaje que debía unirlos, paradójicamente, los separó para siempre. George Harrison siempre había sentido que su talento era una voz que susurraba en una habitación llena de gritos. Pero en 1968 decidió que era hora de que su susurro se convirtiera en un trueno. Escribió una canción llamada While My Guitar Gently Weeps, mientras mi guitarra llora suavemente. La idea le vino después de leer el I Ching, el libro chino de las mutaciones, y abrirlo al azar en la frase llora suavemente. Se sintió triste por la falta de amor en el mundo y, sobre todo, por la palpable tensión que se respiraba dentro de los Beatles. Sintiendo que nadie en la banda tomaba sus composiciones en serio, que siempre quedaban en un segundo plano tras el torrente creativo de Lennon y McCartney, hizo algo impensable, casi una herejía en el código no escrito de los Beatles. Invitó a un músico externo, su gran amigo y a una superestrella por derecho propio, Eric Clapton, a tocar el solo de guitarra. Al principio Clapton se negó. Nadie toca en un disco de los Beatles, le dijo, consciente de la norma no escrita. Pero George insistió. La presencia de Clapton en el estudio de grabación lo cambió todo. De repente la atmósfera se llenó de un respeto renovado. John y Paul, que quizás habrían despachado la canción con cierta displicencia, se pusieron serios. Escucharon de verdad. El solo de guitarra de Clapton, lleno de dolor y belleza, se convirtió en el lamento perfecto para la letra de George. La canción, grabada en septiembre de 1968, se transformó en una obra maestra. Demostró al mundo, y quizás a sus propios compañeros, que George Harrison era un compositor de su misma talla. Pero dentro de la banda, las cosas seguían desmoronándose. El 10 de enero de 1969, durante las gélidas sesiones de Let It Be,
En los estudios de cine de Twickenham, George Harrison llegó a su límite. Tras una mañana de ensayos tensos, con un Paul McCartney cada vez más controlador, un John Lennon cada vez más distante, y la presencia constante e inamovible de Yoko Ono a su lado, George explotó. Después del almuerzo, tuvo una acalorada discusión con Paul. Entonces se levantó, miró a sus compañeros y con una calma escalofriante, dijo, «Nos vemos por los clubes», y se marchó. Ese mismo día, le llegó a casa y escribió una canción llamada Wah Wah. La canción era un estallido de frustración contra las sonrisas falsas y el estrés en el que se sentía atrapado. Fue su forma de decir basta de tonterías. Mientras tanto, en el estudio, los Beatles intentaron continuar sin él, incluso bromearon con la idea de llamar a Eric Clapton para que lo sustituyera, pero estaba claro que la banda estaba en una crisis profunda. Aquella tarde, el estudio se convirtió en un lugar extraño. Improvisaron sin rumbo, con Yoko Ono gritando en un micrófono. Se sentía como si los Beatles ya no fueran los Beatles. George no regresó hasta que se cumplieron sus condiciones. Les dijo que abandonaran los fríos estudios de Twickenham y se mudaran a los sótanos de su propia compañía, Apple. Exigió que no se hablara más de conciertos en directo y que se estableciera una nueva forma de trabajar, más relajada y respetuosa. La banda aceptó. Sus condiciones les permitieron terminar el álbum Let It Be, e incluso tocar juntos por última vez en el famoso concierto de la azotea. Pero las grietas eran ya demasiado profundas. Ese mismo año, George finalmente obtuvo el respeto que merecía. Su canción Something, inspirada en su esposa Pattie Boyd, se convirtió en su primer sencillo en la cara A de un disco de los Beatles, compartiendo protagonismo con Come Together de Lennon. Something era pura belleza. El mismísimo Frank Sinatra la describió como la mejor canción de amor de los últimos 50 años. George Harrison había demostrado que pertenecía a la cima, justo al lado de Lennon y McCartney. Pero las tensiones con Yoko Ono no dejaban de crecer. George había sido honesto con ella desde el principio. Yoko había roto la regla más sagrada de los Beatles: no se permitían novias o esposas en el estudio. Pero ella se sentaba al lado de John, susurrándole al oído mientras trabajaban. Había cambiado su espacio, su vínculo. Un pequeño incidente lo resumió todo. Durante las sesiones de grabación de Abbey Road, Yoko cogió una galeta del paquete personal de George. Él explotó. Todos se quedaron helados. No se trataba de la galeta, se trataba del respeto, de los límites, de todo lo que se había perdido. Cuando se marchó de la banda aquel día de enero, escribió en su diario: «Dejé a los Beatles». Era simple, pero lo decía todo. La banda que amaba ya no existía. Años, George Harrison había esperado pacientemente mientras el mundo se centraba en las canciones de Lennon y McCartney. Ahora que los Beatles habían terminado, se desató un torrente de creatividad. Su álbum en solitario, All Things Must Pass, publicado en noviembre de 1970, fue un triple álbum, algo casi inaudito. Contenía más de 20 canciones, muchas de las cuales habían sido rechazadas por los Beatles. La crítica lo aclamó como una obra maestra, superior a gran parte de lo que la banda había hecho en sus últimos años. La canción My Sweet Lord se convirtió en un éxito mundial. Fue la primera canción en solitario de un Beatle en llegar al número 1 en Estados Unidos, pero su éxito trajo problemas. Fue demandado alegando que la melodía se parecía a la de una canción de 1963 llamada He's So Fine. Después de años en los tribunales, un juez dictaminó que había copiado la melodía de forma inconsciente. George tuvo que pagar $587,000. La experiencia fue dolorosa, pero él siempre sintió que el mensaje espiritual de la canción era más importante. También demostró su gran corazón de otra manera. El 1 de agosto de 1971, junto a Ravi Shankar, organizó el concierto para Bangladesh en el Madison Square Garden de Nueva York. Fue el primer gran concierto de rock benéfico de la historia, recaudando millones de dólares para los refugiados de la guerra y la hambruna. George demostró que la música podía ayudar a sanar el mundo. Pero mientras su carrera en solitario despegaba, su vida personal se desmoronaba. De manera impactante, George tuvo una aventura con Maureen Starkey, la esposa de Ringo. Una noche, Pattie Boyd, la esposa de George, los encontró juntos encerrados en una habitación. Fue el momento en que supo que su matrimonio había terminado. Las cosas empeoraron en una quena.
Cuando George le confesó a Ringo, delante de todos: «Sabes, Ringo, estoy enamorado de tu esposa. La hermandad de los Beatles se había hecho añicos». John Lennon lo describió más tarde como incesto virtual. La vida de George después de los Beatles fue un viaje lleno de riesgos. En 1978, salvo de la cancelación la película La vida de Brian de los Monty Python. Cuando los productores se retiraron en el último momento, George hipotecó su amada mansión, Friar Park, para conseguir los $3 millones necesarios. Fundó la productora Handmade Films solo porque, como bromeó, realmente quería ver la película. Su apuesta funcionó y Handmade Films se convirtió en una pieza clave del cine británico. Su amistad con Eric Clapton también sobrevivió a una prueba increíble. Clapton se había enamorado perdidamente de Pattie Boyd, escribiendo la icónica canción Layla sobre su amor no correspondido. Cuando Pattie finalmente dejó a George y se casó con Clapton en 1979, George no solo asistió a la boda, sino que bromeó diciendo que era su marido político. Tras el éxito inicial, la carrera de George entró en un bache a mediados de los 70. Se alejó de los focos hasta su espectacular regreso en 1987 con el álbum Cloud9 y el éxito número 1, Got My Mind Set on You. En 1988, formó el supergrupo The Traveling Wilburys con Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison, un proyecto nacido de la amistad que cosechó un éxito masivo. Pero la paz que tanto había buscado fue brutalmente interrumpida en la noche del 30 de diciembre de 1999. Un hombre ha fallecido. Su esposa, Olivia, luchó valientemente, salvándole la vida. Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Eric Clapton dijo que George nunca volvió a ser el mismo. El trauma pareció romper la calma que tanto le había costado encontrar. Poco después, su cáncer regresó. En 1997 le habían diagnosticado cáncer de garganta. Lo superó, pero en 2001 le siguió un cáncer de pulmón que se extendió al cerebro. Amigos como Keith Richards creen que el ataque lo debilitó tanto que no pudo luchar contra la enfermedad. George Harrison falleció el 29 de noviembre de 2001, a los 58 años. Rodeado de su familia, escuchando música de sitar, dejó el mundo en paz. Sus cenizas fueron esparcidas en el río Ganges en la India, como había deseado. Su mensaje final fue simple y verdadero, un eco de su búsqueda espiritual de toda una vida. Todo lo demás puede esperar, pero la búsqueda de Dios no puede esperar. Y así, el viaje agridulce de George Harrison llegó a su fin. No fue solo el Beatle silencioso, fue el Beatle buscador, el filósofo con una guitarra que, en medio del ruido y la furia de la fama mundial, solo anhelaba encontrar un refugio de paz interior. Su historia nos recuerda que, a menudo, las voces más profundas y verdaderas no son las que más gritan, sino las que, con paciencia y una fuerza tranquila, esperan su momento para ser escuchadas. Nos dejó un legado de música que va más allá de las listas de éxitos, una música que nos invita a mirar hacia adentro. ¿Qué canción de George te cambió la perspectiva en un instante? Compártenos tus pensamientos y tus recuerdos en los comentarios. Te agradeceríamos enormemente que le dieras un me gusta y lo compartieras con aquellos amigos que. Y por supuesto, si no quieres perderte nuestro próximo viaje al corazón de la música y sus protagonistas, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima historia.